Don Carlos, usted recientemente hizo una exposición donde habló de las dictaduras electoralistas y nosotros quisiéramos comprometerlo para que nos hiciera un compacto, un resumen de esa exposición, donde precisamente pudiéramos poner como ejemplo Venezuela y evidentemente que usted lo va a explicar muy bien lo de la región, porque habla de estas dictaduras electoralistas de la región. Pero fíjense que hoy nosotros estamos viviendo un momento muy complicado porque el Tribunal Supremo de Justicia, que se fue de vacaciones, pero no su sala electoral, pudiera hacer un pronunciamiento hoy por un reconteo de actas y de votos que a lo mejor son los chinos que son aliados de Maduro, que van a montar ese parapeto para o ratificar a Maduro o hacer, decir que las elecciones fueron chimbas el 28 de julio y entonces proponer y pautar y pactar unas nuevas elecciones para diciembre, por ejemplo. Para entender el tema de Venezuela hay que entender el tema de la región en este siglo. El drama que vive América, el drama que vive la región, en especial Latinoamérica, nace en Venezuela. Cuando llega al poder Hugo Chávez y de inmediato auxilia a la agonizante dictadura de Cuba. En 1999 había una sola dictadura en las Américas, estaba en su etapa terminal. Toda la democracia de la región había apostado a que se extinguía por sí sola y llega Chávez y la salva. Entonces articulan un proceso donde hay tres socios. Fidel Castro, que pone el saber hacer del crimen organizado. Chávez, el jefe, porque es el socio capitalista que pone el dinero, el petróleo venezolano, y Lula, que había venido sosteniendo a la dictadura de Fidel Castro con la creación del Foro de Sao Paulo después de la caída del muro de Berlín. Así aparece una sombra en el siglo XXI que se llama Movimiento Populista Bolivariano, bajo el liderazgo de Hugo Chávez, que inunda con dinero toda la región para apoyar candidaturas, para favorecer proyectos antiimperialistas que en verdad con el rótulo de antiimperialismo eran antidemocráticas. Y así se producen derrocamientos en América Latina que no habían sucedido durante toda la década del 90, porque obviamente Cuba, la conspiradora permanente, no tenía dinero para movilizarse, ahora lo tenía. Entonces cae de la Rúa en la Argentina, derrocan al presidente Mahuad en Ecuador, derrocan a Sánchez de Lozada en Bolivia, derrocan de nuevo en Ecuador, esta vez a Gutiérrez, derrocan al secretario general de la Organización de Estados Americanos, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, falsificando unas acusaciones de corrupción que después se declaran improbadas, pero de esa manera logran tomar la Organización de Estados Americanos e inician la gestión insulsa de 10 años donde se desconocen todos los principios democráticos. Crean el Petrocaribe, con lo que controlan los votos del Caribe, y se adueñan de América Latina, y Chávez se vuelve el jefe de América Latina. Pero ¿y por qué Estados Unidos en ese entonces fue tan tenue? Estados Unidos estaba de retirada porque después de América Latina es la tormenta perfecta. Aparece el castrochavismo, que hoy día se llama socialismo del siglo XXI, y se produce el atentado del 11 de septiembre del 2001, el mismo día que se firma la Carta Democrática Interamericana, y el entonces presidente Bush II cambia toda la política exterior de los Estados Unidos, se vuelca a la guerra o las guerras contra el terrorismo y abandona Latinoamérica. Claro. Y tenemos la tormenta perfecta de un ataque masivo contra la democracia y una retirada del socio de la democracia que es Estados Unidos. Entonces copan la región y lo que viene después es la muerte de Chávez, la muy oportuna muerte de Chávez, que Salas Romer ha documentado como un asesinato por parte de la dictadura cubana. Hay libros escritos sobre el particular, que produce un cambio trascendental. Chávez era el jefe y Fidel Castro era su lugarteniente. Sí. Pero cuando muere Chávez, Cuba se vuelve el jefe y Venezuela se vuelve la principal colonia o un territorio ocupado por Cuba. Imponen la sucesión de Maduro. En ese momento en Venezuela se enfrenta el castrismo venezolano contra el chavismo venezolano y gana el castrismo de la mano de Maduro, pierde Diosdado Cabello y el resto es historia conocida. Historia conocida porque Venezuela se vuelve una dictadura satélite
antes era la dictadura jefe, mientras vivía Chávez. Y eso cambia todo porque se empiezan a aplicar todas las reglas y todas las normas dictatoriales que se han aplicado en el Ecuador de Correa, que pasó 10 años por una dictadura, que se aplican en la Bolivia de Evo Morales y Arce Catacora, sí, y en Nicaragua de Ortega. O sea, hay que mirar esto como un conjunto. Esto no es Venezuela. Este no es que el Tribunal Electoral o la Sala de Justicia, no sé qué va a decir. Este es el sistema transnacional de crimen organizado que controla Venezuela. Y obviamente lo que esa sala va a decir es lo que le convenga para que Maduro se mantenga indefinidamente en el poder después de haber sido derrotado en las elecciones, porque el dogma del socialismo del siglo XXI es que el poder no se entrega. ¿No ven ustedes a los gobiernos paradictatoriales de Lula de Brasil, de México de López Obrador y de Colombia de Petro haciendo malabarismos para tratar de sostener y de que Maduro gane tiempo? Al principio se resistieron a pedir las actas, fueron a la primera reunión del Consejo Permanente de la OEA y se abstuvieron, que es una forma de apoyar. Ahora están proponiendo una serie de fórmulas increíbles. ¿Por qué tienen que proponer cogobierno, gobierno de unidad, nueva elección? Coalición. Ganando tiempo. Están haciendo eso porque son operadores del socialismo del siglo XXI, no están a favor del pueblo venezolano, ni de la verdad, ni del resultado electoral, están a favor de la permanencia indefinida de la dictadura y ganan tiempo mientras Maduro masacra al pueblo venezolano y producen confusión internacional. Hoy día va a haber una reunión de nueva Organización de Estados Americanos. Sí. Y la disputa principal es entre Estados Unidos y Brasil, porque la política exterior de Estados Unidos está forzando, está pidiendo al Brasil que vote por la democracia en una decisión presentada por Argentina, por Ecuador, por Uruguay, por países democráticos, por Chile, diciendo que presenten las actas y reconozcan el resultado electoral. Y Brasil ya tiene que pasar a una posición muy clara, que es lo que no ha querido evitar hasta ahora, de defensa de la dictadura. Pero hay que acordarse quién es Lula. Sí. Lula, además de ser el fundador del Foro de Sao Paulo, de ser el sostenedor y socio principal de Castro y después de Chávez, es el hombre que, saliendo de la cárcel el año pasado, llega a la presidencia de Brasil y lo primero que hace es organizar una reunión internacional para tratar de incorporar a Maduro, el jefe del cartel de los soles, con $15 millones de recompensa por su captura internacional por ser narcotraficante, lo lleva a una reunión en Brasilia para tratarlo como presidente. Y genera la protesta de los presidentes del Ecuador, de Chile y de otros países que no están decididos a tener el mismo trato con una persona de ese tipo. Lo trata de incorporar a la dinámica democrática, fracasa ahí, pero después organiza otra reunión en Europa, donde lleva a la dictadura de Cuba, a la de Bolivia, a la de Nicaragua y a la de Venezuela a que hagan acuerdos con la Unión Europea. O sea, Lula es el único jefe vivo de esa troika que fundó el socialismo del siglo XXI, que es un sistema dictatorial de crimen organizado transnacional, que mantiene las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, con la dictadura jefe de Cuba, con presos políticos, con terrorismo de Estado, con crímenes de lesa humanidad, son narcoestados, tienen impunidad y tratan de permanecer indefinidamente en el poder. Y el pecado mortal del pueblo venezolano es que le ha dado una goleada, le ha dado una paliza a la dictadura que es irreversible. La dictadura de Venezuela no es que se va a caer, se ha caído. Y está en un proceso de agonía que están tratando de sostener. Sí, el caso de Petro también es una ficha de Lula. ¿Cuál postura puede tener Petro? ¿Cuál es la jugada de Petro también en esta oportunidad? Petro es una ficha del castrochavismo, el socialismo del siglo XXI. Petro era un guerrillero del M-19, al que este socialismo del siglo XXI desde Venezuela y desde Cuba lo financia eternamente. Para saber quién es Petro, solo hay que recordar las declaraciones de su embajador, ya Petro presidente de Colombia en Venezuela, que pelea con Petro y le dice: acuérdate que yo he llevado el dinero del narcotráfico y de Venezuela para sostener tu campaña. Y eso está en proceso de investigación en Colombia y es uno de los grandes escándalos que sostiene Petro. Petro ha sido puesto en el gobierno de Colombia por el socialismo del siglo XXI a través del dinero del narco y del dinero que maneja Venezuela. O sea, es un títere, es un paradictatorial y López Obrador lo mismo. Ahora, don Carlos, el caso de Chile
pese a ser un gobierno también de izquierda, es diferente. ¿Cómo lo considera usted el caso de Boric? Yo califico al gobierno de Boric un gobierno paradictatorial, porque lo de paradictatorial quiere decir que le debes el gobierno al financiamiento, al apoyo, a la manipulación del socialismo del siglo XXI dirigido por la dictadura de Cuba. En general es el financiamiento, y que en esa dinámica, cuando llegas a la presidencia, pones tu política exterior al servicio de mantener las dictaduras. Eso ha hecho Boric. Boric no se mete con Cuba, se empezó a meter con Venezuela por razones internas, de política interna de Chile, porque la cantidad de migrantes venezolanos y los crímenes que grupos vinculados a esa migración, pero de carácter criminal, han producido, incluyendo el asesinato de un oficial bajo refugio, perseguido por la dictadura de Maduro, y otros hechos, lo han llevado desde muy temprano a separarse en el tema de su función paradictatorial en el tema venezolano. Ahora está totalmente separado, y en el caso de las elecciones de Venezuela está cumpliendo un papel democrático. Pero hay una mala noticia: al grupo de países paradictatoriales se ha incorporado la señora Castro de Honduras con un apoyo absoluto y subordinado a este tipo de política de sostener dictaduras, que es sostener el crimen organizado. Las dictaduras del socialismo del siglo XXI hoy día, y usted dice izquierda, no son política, son crimen, son narcoestados, son migración forzada, son violación de derechos humanos, es manejo del crimen común. Está demostrado que en su control de WhatsApp, Maduro hace seguimiento a cómo se desarrollan las actividades criminales del Tren de Aragua en Estados Unidos y en otros lugares. Entonces, es tráfico de personas, son todos los crímenes que se pueden cometer. No es que el crimen ha llegado al poder, es que las dictaduras, en el marco de la guerra híbrida contra el sistema democrático y contra la civilización occidental, se han apoderado del crimen para seguir dañando la sociedad y deteriorando la democracia. Ahora, don Carlos, usted ha hablado de dictaduras electoralistas. Entonces, ellos han diseñado un sistema electoral que les permite, y se vanaglorian de eso, que, bueno, se va a elecciones y se va a elecciones y se va a elecciones, y ellos siempre ganan con trampa. Pero resulta que en esta oportunidad, pues, están como desnudos. Estoy hablando del caso venezolano, que fue un proceso electoral el 28 de julio, y entonces se sabe que ganó Edmundo, pero ellos no van a entregar. Ellos van a hacer todas las marramucias para seguir atrincherados y amurallados en el poder. ¿Qué podemos hacer? El siglo XXI es un siglo en el que no se está discutiendo qué es el mundo, sino cómo se va a manejar el mundo. El siglo XXI es un mundo capitalista, es un mundo globalizado y es un mundo en revolución tecnológica. Entonces, esos tres elementos hacen que las dictaduras necesiten aparentar democracia, necesiten aparentar una legalidad y una legitimidad que no tienen. Además, en las Américas está vigente la Carta Democrática Interamericana, que en su artículo primero manda que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Entonces, en ese marco, para aparentar legalidad, lo que hacen las dictaduras es convertirse en dictaduras que votan. Y crean esta figura que yo he denominado y he definido como dictadura electoralista. Y la dictadura electoralista es el sistema en el cual, con el control absoluto del poder, se falsifica la voluntad popular desde el gobierno para mantenerse indefinidamente en el poder. El resumen del concepto de dictadura electoralista es que es aquel sistema en el que llevan al pueblo a votar pero no a elegir. El pueblo vota pero no elige. Y usted lo puede ver en Cuba, lo puede ver en Bolivia, lo puede ver en Nicaragua, y ahora lo puede ver en Venezuela, pero no de hoy día, también en la anterior elección y en la anterior. ¿Y cómo se monta un sistema de dictadura electoralista? Bueno, primero se altera todo lo que es el registro electoral. Los registros electorales de Nicaragua, de Venezuela, de Bolivia tienen un promedio de 1/3 falsificado para que pueda ser manipulado, de votantes fantasmas o de votantes operables por parte del régimen.
Después se ponen autoridades electorales y judiciales que son títeres, claro, porque en las dictaduras no hay separación e independencia de poderes, eso es mentira, eso es una simulación. El poder está concentrado, hay del juez o hay del miembro del órgano electoral que no le haga caso a la dictadura, termina o preso o torturado o muerto. Han sucedido casos. Las autoridades electorales son todas títeres. Tercer elemento es que generan la posibilidad de escoger su oposición y crean otro concepto que yo he aportado al estudio de este fenómeno que es el crimen organizado en la política, que se llama oposición funcional. Determinan quiénes van a ser los opositores y la oposición funcional es la oposición de mentira que le hace el juego a la dictadura que tiene el rol de participar y de perder siempre. La oposición, definida desde el sentido jurídico y político, politológicamente, es un grupo de minoría que tiene la aspiración de tomar el poder. La oposición funcional nunca quiere tomar el poder, lo que quiere es hacer el juego y participar de la corrupción y del enriquecimiento ilícito, y la lista de oposiciones funcionales es muy grande y ha venido haciéndole el juego al sistema del socialismo del siglo XXI en Bolivia, en Nicaragua y en Venezuela y en algún momento en el Ecuador durante todo este siglo. El otro elemento, además de la oposición funcional, es que inhabilitan a los opositores de verdad. Simplemente los inhabilitan, si siguen molestando los encarcelan, los torturan, los exilian o los matan. Hay casos de asesinato. El 9 de agosto se ha cumplido un año del asesinato del candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio. Sí. Estaba ganando la elección, lo han matado. Hasta los sicarios, cuando han caído presos, han sido asesinados, la mitad de ellos en las cárceles. Hasta ahora se preguntan oficialmente quién es el autor intelectual. Claro que es el socialismo del siglo XXI, porque era el que buscaba beneficio para reponer a Correa y mantener el sistema en el Ecuador, un sistema de crimen organizado y el narcoestado que ahora está siendo desplazado. El otro elemento de la dictadura electoralista es que el día de la elección falsifican el resultado. El siguiente elemento es que anuncian el resultado y lo imponen internamente por la fuerza y la violencia y lo imponen internacionalmente con el coro de países dictatoriales y paradictatoriales que ustedes están viendo hoy día funcionar. Dictaduras Cuba, Bolivia, Nicaragua, paradictatoriales Brasil, Colombia, México, Honduras y países que controlan todavía con el poco petróleo que queda en el sistema del Petrocaribe o países caribeños que el otro día han impedido que la OEA tenga los 18 votos que necesitaba. Y después de eso se quedan en el poder. ¿Quieren un ejemplo de este iter criminis? Iter criminis quiere decir el recorrido del delito. Miren Bolivia 2020. O miren Nicaragua 2021. En Nicaragua es mucho más notorio porque Ortega encarcela en pleno proceso electoral a todos los candidatos y teniendo un respaldo popular de menos del 20%, va a las elecciones y gana con el 75%. Y todo el mundo le cree y hoy día le dicen presidente de Nicaragua. Lo que ha pasado en Venezuela es una gesta épica. ¿Por qué yo llamo esto una gesta épica? Porque el pueblo venezolano, bajo un liderazgo adecuado, que es el de María Corina Machado y su equipo, ha ido rompiendo punto por punto todos los elementos de la dictadura electoralista. Primero, ha roto el tema de la oposición funcional, una elección interna. Con la elección interna ganada por el 93%, los opositores funcionales han tenido que sumergirse. Después ha soportado las inhabilitaciones. Todo el mundo pensaba que cuando María Corina fue inhabilitada iba a montar un berrinche y el asunto se quedaba ahí. No, se ha inventado a Corina Lloris, la han habilitado a Corina Lloris, se ha encontrado a González Urrutia, ha hecho una campaña electoral llena de crímenes de la dictadura que han ido desde amenazas, detenciones, torturas, bloqueos de atentados y todo, pero ha logrado en ese proceso electoral que el pueblo venezolano pierda el miedo. Gran triunfo. Y después ha vuelto a triunfar el pueblo venezolano el 28 de julio, donde ha ido a votar masivamente. Pero además de ir a votar masivamente, que es un triunfo, han anotado otro triunfo, que es el hecho de haber desplazado 600,000 venezolanos a los puntos de votación para tener el control electoral físico que ha permitido en cuestión de horas mostrarle al país y al mundo quién ganó la elección y que no puede ser revertido aunque se falsifique.
Entonces, esto es un triunfo por goleada. Ahora, ¿dónde estamos? Estamos en el momento en el que se discute la narrativa de la victoria. Ha salido Maduro a decir, he ganado, nadie le cree. Es un fraude colosal, más es una cadena delictiva extraordinaria. Y se está discutiendo el reconocimiento del presidente electo de Venezuela, que es Edmundo González Urrutia. Esta etapa de la discusión, esta etapa de la lucha por la libertad de Venezuela es gravísima y es muy larga, porque hay dos frentes en los que se disputa esta lucha. El frente interno, donde la dictadura, con intervención externa directa de Cuba, de Bolivia, de los Wagner, de Rusia, está reprimiendo, asesinando y cometiendo crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo venezolano, con una demostración adicional que es otra victoria para los venezolanos. Han tenido que demostrar en su debilidad que Venezuela es un país ocupado. Venezuela es un país intervenido. Hay fuerzas extranjeras operando en contra de la población y en contra de las Fuerzas Armadas venezolanas. Porque si usted se fija las actas de votación del 28 de julio en los recintos militares, en todos ha perdido la dictadura. Entonces, en una situación de esas, de crisis de seguridad en dictadura, ¿qué han hecho? Han traído fuerza extranjera para mantener acuartelada y desarmada a la Fuerza Nacional y prácticamente presa en sus cuarteles, que es lo que están haciendo, y operar con la fuerza extranjera de ocupación. Eso es lo que está pasando, les está funcionando hasta ahora, pero cualquier rato puede generar una explosión. Y si no genera una explosión, ya es la demostración de otro triunfo del pueblo venezolano, mostrando la debilidad de la dictadura, que ha tenido que producir una intervención. En el ámbito internacional, la disputa es esta que vamos a ver hoy día en la asamblea, en la reunión de la Organización de Estados Americanos, del Consejo Permanente, donde se necesitan 18 de los 34 votos para sacar una resolución que diga la verdad, muestren las actas, y de ahí pasar al siguiente paso, que es reconocer a González Urrutia como presidente electo. O sea, están en plena lucha y lo que el pueblo venezolano tiene que hacer es persistir y resistir. Están ganando. La dictadura de Venezuela no es que va a caer, ha caído. Y como toda fiera, como toda bestia peligrosa, el momento de la agonía es el más duro. Están ustedes presenciando la agonía de la dictadura en Venezuela, que para bien no solamente es la de Venezuela. En Venezuela hoy día no se está disputando la libertad del pueblo venezolano solamente. Se está disputando el futuro, por lo menos los próximos 25 años, de la libertad y estabilidad de toda la región, de todas las Américas. Porque si el pueblo venezolano pierde, Venezuela va a ser Cuba 2 y eso va a ser gravísimo para toda la región. Si el pueblo gana, lo que vamos a ver en el corto plazo es libertad en Cuba, Nicaragua, Bolivia, las dictaduras se van a acabar. Cuba está defendiendo su dictadura de 65 años en territorio venezolano, porque si pierde a Maduro, ha perdido todo. Ahora, don Carlos, ese reconocimiento y ese espaldarazo internacional no lo vivimos con Guaidó en el interinato, en el gobierno interino de Guaidó. Nos gustaría mucho su análisis sobre ese particular, si no se está viviendo un déjà vu o si son escenarios diferentes, épocas distintas. ¿Qué tanto ha cambiado esa comunidad internacional en cuanto a lo que pudiera? Porque aquí hay una llave en estos momentos que usted ha descrito. Estamos el pueblo venezolano, la ciudadanía, la sociedad civil. Mañana hay una convocatoria de María Corina en el mundo entero, pero aquí hay mucho miedo de salir a la calle. Hay temor en estos momentos por el sistema del régimen, pues, ¿no? Por las represiones. Por las represiones. Hay menores de edad que están desaparecidos, que están en cárceles, y la situación es bien complicada, pues, ¿no? Bueno, de eso se trata. El terrorismo de Estado se define como la comisión de crímenes desde el gobierno, desde el poder, para generar miedo en la población y con ese miedo lograr conductas que de otra forma no serían posibles. Si tiene miedo, si el miedo domina, que es además natural el miedo, el valor no consiste en no tener miedo, consiste en superar el miedo. Pero si tienen miedo, va a pasar lo de Cuba, 65 años. Se ha levantado el pueblo cubano el 11 de julio del 2001
y sigue teniendo presos, sigue teniendo represión, hay crímenes de lesa humanidad, pero se siguen levantando. Desde entonces hay muchas más manifestaciones que las que hubieron, aunque ya no haya la repercusión internacional que hubo. Este es el momento de superar el miedo, porque el único instrumento que le queda a la dictadura es el instrumento del terrorismo de Estado, miedo. Ahora, dicho eso, déjeme contestar su pregunta sobre el tema del apoyo internacional que se dio en el momento de Guaidó y el que se está dando ahora. Yo creo que medido hoy día el apoyo internacional que se dio en el momento de Guaidó fue mucho mayor, fue mucho más decisivo, mucho más grande. Pero ahí se malogró ese proceso de transición por la mala operación de los liderazgos venezolanos. Hay dos transiciones de la dictadura a la democracia que fracasan en torno al 2019. La de Guaidó en Venezuela y la de la señora Áñez en Bolivia. Áñez logró estar en la presidencia y malogró aquello. Hoy día es una presa política de la dictadura porque transó con la dictadura. Y Guaidó hoy día está fuera del país y su gobierno se desvaneció por la misma razón, porque no hizo lo que tenía que hacer. Guaidó como tela de juicio en materia de corrupción. Bueno, eso lo dirán los venezolanos. La corrupción es uno de los elementos que malogra las gestiones, pero el resultado es que esas transiciones fracasaron. Ahora, ¿por qué la situación es diferente con relación al momento Guaidó? Primero porque el liderazgo de Venezuela es un liderazgo valiente que no tiene vergüenza y que no tiene miedo. Ahí está María Corina Machado, ahí está González Urrutia. Ahí está la sentencia de muerte que ha dictado el dictador Maduro contra María Corina Machado y María Corina sigue. O sea, Venezuela está liderado hoy día por la oposición de verdad, no por la oposición funcional. Diferencia central con el momento del 2019. Segundo, ese liderazgo ha sido reforzado por una victoria contundente, pública, certificada del pueblo venezolano que se ha movilizado no solamente en la instancia de votación y en la instancia de control electoral, sino en la instancia de defensa de su voto. El pueblo venezolano ya ha estado en la calle y va a volver a estar en la calle mañana. Y tercero, la comunidad internacional no puede hacer otra cosa que apoyar, porque ese apoyo no es un favor, es el cumplimiento de obligaciones internacionales que están en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de la OEA, en la Carta Democrática Interamericana, en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en el Estatuto de Roma que regula el Tribunal Penal Internacional, en la Convención de Palermo, Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, y en una cantidad de instrumentos jurídicos que van a dejar, que pueden destrozar el sistema mundial si es que no se cumple en Venezuela. O sea, miren la realidad objetiva. La dictadura ya ha sido derrotada, la dictadura ya ha caído. Lo que pasa es que está en retirada y esa agonía es muy dura. Van a asesinar, van a matar, van a cometer todos los crímenes que puedan. Y eso es inevitable porque igual los van a cometer para quedarse. Entonces, porque los crímenes no dependen de la oposición del mundo o del pueblo venezolano, dependen del criminal que para seguir cometiendo esos crímenes ha ocupado Venezuela con tropas cubanas, de la dictadura boliviana y de Wagner. Y sabe Dios de quién más. Entonces la situación es muy crítica, pero no se olvide usted ese gran pensamiento que dice que la noche más oscura, la parte más oscura de la noche es la que precede al amanecer. Venezuela ya ha ganado en varias instancias. Este ya es un hecho consumado. Hay que continuar, hay que persistir y resistir. Y María Corina y Edmundo González lo saben y están en el buen camino. Pero Maduro sería entonces el único que decide irse, porque como controla a todos los militares y controla todas las instituciones del país, porque aquí lo que se hace internacionalmente son exhortos. Señor Maduro, reconozca que perdió. Señor Maduro, cuente las actas. Señor Maduro, muestre las pruebas. Y aquí internamente también González Urrutia y María Corina, caramba, a lo mejor lo que le conviene a usted, señor Maduro, es que comencemos una transición, una negociación, y se habla de amnistía y se habla de perdones, etcétera, pues, ¿no? Pero Maduro sigue allí. Mire, de los exhortos van a pasar a las decisiones, es lo que están tratando de hacer hoy día en la OEA. De las decisiones van a pasar a una batería de presión
que se pueden llamar sanciones, y se puede llegar inclusive a una operación de mantenimiento de la paz internacional. El pueblo venezolano no está solo y no está indefenso. Los mecanismos internacionales son mecanismos lentos, y el hecho de que la ley internacional no se cumpla temporalmente no quiere decir que no existen. Hay una presión internacional muy grande de los pueblos en México, en Brasil, en el Ecuador, en Colombia, para que los gobiernos hagan y en el propio Estados Unidos, para que los gobiernos hagan lo que tienen que hacer, reconociendo el triunfo del pueblo venezolano. Esto no es una cosa que se puede resolver con las bravuconadas o los comunicados de Maduro, que de nuevo le quiero decir, el día que Maduro salga de ahí es porque su sistema de mando que está en Cuba no puede más y lo ha de entregar. Ahora, tan grande es la derrota que yo quiero que usted analice, que ya Petro y el presidente de Brasil, Lula, están proponiendo figuras de cogobierno. O sea, dicen, ¿saben qué? Nos iremos, pero no nos iremos. Hagamos esto una cosa en que podemos compartirlo. Y están derrotados. Lo que no hay que permitir que pase en Venezuela es lo que pasó en 1990 en Nicaragua, porque sobre este tema hay experiencia. El sandinismo perdió frente a un bloque de unidad liderado por doña Violeta Chamorro. Y entonces no le quedó más con la presión internacional que entregar el poder. Para disgusto de Fidel Castro, que dice que perpetró una de las riñas más fuertes a su títere Ortega en ese momento, pero entregaron el poder. Pero en la negociación de entrega del poder se cometieron 3 gravísimos errores. Le dejaron a la dictadura sandinista la piñata, que era la piñata, toda la corrupción, todo lo que se habían robado, impunidad. Le dejaron el mando de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de Nicaragua siempre fueron sandinistas, nunca han sido de Nicaragua. Y le dejaron la posibilidad de ser un partido político activo, pequeño, operativo, que solo tenía que esperar que llegue el momento, que llegó el 2007, para volver a instalar la dictadura. O sea que, ojo con eso. Imagínense ustedes que después de la caída de la Alemania nazi, no hubieran ilegalizado el partido nazi. Seguramente en los últimos 50 años yo hubiera vuelto al poder. O sea, al crimen organizado hay que sacarlo de la política. Y estos son ejemplos que cuando llegue el momento de la transición que se está acercando, hay que tener en cuenta. Pero hoy día estamos en la disputa de la narrativa, en el frente interno y en el frente internacional, y la regla es que con la verdad en la mano, con una prueba contundente de conocimiento mundial del triunfo del pueblo venezolano por el 3-1 sobre la dictadura, hay que persistir y resistir. Estamos abusando de su tiempo, don Carlos. Esta gente pudiese alegar en cuanto al aspecto electoral que hubo un hackeo masivo a la actuación, al sistema electoral venezolano, y por consiguiente las elecciones quedan nulas, no se pueden dar los resultados y se pautan unas nuevas elecciones. ¿Cómo el pueblo venezolano cómo reacciona? Porque María Corina ya ha dicho, ya se hicieron eso las equivale, elecciones. discúlpeme porque el tiempo se nos acaba. Sí, eso equivale al ladrón dictando sentencia. Eso equivale al asaltante del banco diciendo que eso no fue un asalto, que fue un ensayo. O sea, nada de lo que diga el régimen sirve. ¿Por qué? Porque lo que ustedes llaman autoridades electorales, y los insto a no reconocerle ningún valor legal ni ninguna legitimidad a esa gente, son títeres de la dictadura, y lo que están haciendo son arreglos para cometer más crímenes, para tratar de más falsificaciones, más falsedades, para tratar de ayudar a un dictador que ha perdido. O sea, nada de eso tiene valor. No permitamos que el ladrón dicte la sentencia en el tribunal. Cuando usted va a juzgar al ladrón, tiene que ocuparse que en el jurado no estén sus socios o sus dependientes. Entonces, se niega, pueden decir lo que quieran, pero no hay que caer en la narrativa de discutir las falsificaciones nuevas que nos presenten. Hay que rechazarlas de cajón, porque de quién vienen de gente sin ninguna legitimidad, sin ninguna legalidad, que son pinches operadores de la dictadura. Se nos agotó el tiempo, don Carlos. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Invitado cuando salgamos de esto por nosotros para que venga a Venezuela. Encantado, no se angustien, esto todavía va a tomar un tiempo, porque ya les digo, ustedes han derrotado
a la dictadura más importante del socialismo del siglo XXI, está derrotada y está en agonía. Y el peor momento de una bestia en agonía, el momento de mayor peligrosidad, es ese en el que no termina de morir. Gracias, don Carlos. Muchas Seguimos en gracias. contacto. 1.000.000 de gracias por Encantado. aceptar esta entrevista. A ustedes, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.